Este año 2008, el número 8 es el número de los nuevos comienzos. Cada día hay algo nuevo para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Y levántate y adórale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. En estos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor. Hoy el rema para ti, iglesia que me estás escuchando. Hoy es tu día, te dice el Señor. Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado. No desmayes. Una gota de tu sangre sobre mí. Este es el tiempo para ti. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo levanta tus manos y dale gracias. En donde tú estés, donde te encuentres, hoy viene el manto de gloria sobre tu vida. Tu tabernáculo de adoración es restaurado. Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón, adoradores que derraman
derraman su corazón delante de la presencia de Dios y que viven cada cosa que cantan, adoradores en espíritu y en verdad busca a Dios.